incendio. ¿Qué es el fuego? El fuego es el resultado visible de la combinación del oxígeno presente en el aire, un combustible y una fuente de calor. Estos tres elementos, oxígeno, calor y combustible, forman el llamado triángulo del fuego. Pero para que este triángulo se forme, los tres elementos deben combinarse en la cantidad adecuada. Si el calor es reducido o si el aire tiene menos oxígeno que lo normal, el combustible no arderá. El fuego es el elemento en sí mismo, por ejemplo, la llama de un fósforo. Pero al adquirir grandes dimensiones y al causar daño se transforma en un incendio, ya sea de una casa o de un bosque. ¿Qué es la combustión? Es una reacción química entre los gases que se desprenden de una combustión y el oxígeno del aire en presencia de una fuente de calor. Esta reacción, en su momento más activo, desprende una gran cantidad de calor y luz, lo que nosotros vemos en forma de llamas. ¿Qué es un combustible? Un combustible es un elemento capaz de entrar en combustión. Por ejemplo, el fierro no se quema, por lo tanto, no es combustible. El papel y la madera, entre otros, sí se queman, porque son capaces de entrar en combustión, es decir, son combustibles. En la naturaleza y en la industria hay muchas sustancias líquidas, sólidas o gaseosas que son combustibles. Por ejemplo, la gasolina, la ropa, los neumáticos, el cartón, el gas, etc. En el caso de incendios forestales, el combustible forestal está conformado por pastos, arbustos o árboles vivos o muertos, y por partes de ellos, como son las hojas y ramas caídas, las cortezas, frutos, semillas, raíces, hojarasca en descomposición y materia orgánica. En un incendio forestal muchas veces se queman otros elementos materiales, por ejemplo, cercos, postes, puentes, fardos de pasto, bodegas y casas de todos tipos. Para que un combustible se queme, tiene que pasar por tres etapas o fases. En la primera fase, la fuente de calor debe evaporar la humedad que tiene el combustible. En la segunda fase, el combustible se calienta por dentro y elimina gases al exterior. En ese momento aparecen las llamas y se genera gran calor. Ese calor empieza a calentar a los combustibles cercanos, los que empiezan a secarse y luego a calentarse. En la tercera y última fase, cuando todos los gases han sido emitidos por el combustible, desaparecen las llamas y se ven solo las brasas. ¿Cómo se traspasa el calor de un combustible a otro? Después que aparecen las llamas y se genera una gran cantidad de calor, será necesario que ese calor se transmita al combustible vecino para empezar a secarlo y de esta forma continuar el proceso de la combustión. Esta transmisión de calor puede realizarse de tres formas: por conducción, convección y por radiación. La conducción es la transmisión del calor a través del interior de un cuerpo sólido. Por ejemplo, si ponemos a calentar una varilla de fierro, esta se calentará completamente aunque solo la punta esté en el fuego. La convección es la transmisión de calor a través del aire. Si no hay viento, el calor sube porque el aire caliente es más liviano. Las ramas que estén encima del fuego recibirán ese calor y estarán en combustión. La radiación es la transmisión de la energía calórica a través de ondas electromagnéticas, por ejemplo, en la forma en que el Sol calienta la Tierra. Estas ondas son rectas y en todas direcciones. A medida que la fuente de calor está más lejos, menor será el calor que se recibe. ¿Podrías nombrar otros elementos